Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en su canal RIPA Ingeniería Eléctrica Aplicada, el canal de los electricistas, el canal de la electricidad. Mi nombre es Rómulo Pacheco y antes de empezar el video necesito pedirte que te suscribas y que actives la campanita para que no te pierdas ninguna de los videos que voy subiendo día a día, semana por semana. También quiero pedirte que revises mi página de Facebook, donde encontrarás novedades importantes del día a día de mi experiencia o de mis experiencias trabajando con la electricidad. Eh, También, como es costumbre, queremos indicarte que cuando vayas a trabajar con electricidad debes hacerlo siempre con los conocimientos básicos de seguridad, porque si no lo haces puede ser perjudicial para la salud y eso no queremos que te pase. En este canal más adelante te indicaremos y te pondremos todo lo que debes saber y debes hacer para que trabajes seguro en tu campo, en tu profesión, en tu oficio. También es importante recordarles que todos estos videotutoriales están generados, están pensados, están hechos de acuerdo a una secuencia de aprendizaje. Por lo tanto, te recomiendo que sigas desde tu video tutorial número 1 para que puedas estar enterado de todo. Vamos también a decirte, que si es que tienes a alguna persona que le interese este contenido, de que de pronto tiene alguna intención, algún interés de aprender electricidad básica desde cero, que no tenga ningún conocimiento, comparte este video y este canal, recomiéndale este canal para que tú puedas también hacer beneficioso a alguna otra persona de esta valiosa información. Comparte esta información con tu amigo, con tu vecino, con quien tú creas conveniente compartir. Vamos ahora a ver un tema muy importante también dentro de la electricidad. En el video anterior vimos el tema de la ley de Ohm, vimos sus fórmulas básicas, vimos sus fórmulas elementales, vimos cuáles eran las fórmulas más aplicadas, vimos ejemplos de cómo se aplicaba la ley de Ohm. Ahora en este video vamos a hablar netamente del tema de la potencia eléctrica. La potencia eléctrica, como descripción general, ya la vimos también en el video anterior, es una proporción de unidad de tiempo o ritmo con el cual la energía eléctrica es transferida a un circuito eléctrico, es decir, la cantidad de energía que se absorbe por un elemento que consume. Cualquier elemento que consuma energía va a consumir potencia eléctrica. Vamos a hablar ahora también de dos temas diferentes. La potencia eléctrica monofásica que tenemos en corriente alterna, porque esa es la que vamos a estar trabajando mucho más en este video tutorial y en esta secuencia de video tutoriales. La potencia eléctrica monofásica se obtiene al tomar una de las fases de las corrientes, ¿no es cierto? Como ustedes saben, en los sistemas trifásicos existen tres fases. Cuando nosotros tomamos solamente una fase de ellas, más el cable neutro, nosotros podemos trabajar o podemos obtener un voltaje de 110 voltios, 220 voltios y 230 voltios, obviamente dependiendo del lugar donde que ustedes se encuentren, del país de donde que ustedes se encuentren. Estos voltajes generalmente ya son apropiados para que puedan hacer funcionar los electrodomésticos, luminarias, etcétera, 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 que tenemos en nuestros hogares. Vamos a ver un gráfico básico y elemental donde que tenemos la curva sinusoidal o la curva donde que funciona la corriente eléctrica. En este caso la línea morada que tenemos dentro del plano cartesiano indica el voltaje, cómo se está moviendo en el tiempo. En este caso, en este gráfico, lo único que tenemos es una sola fase, por eso se llama potencia eléctrica monofásica. Mono viene de la palabra que significa uno y fase es una fase, o sea, significa que tenemos una fase más el neutro para utilizarlo en las diferentes aplicaciones que tenemos. Como ustedes saben también, en una corriente alterna la potencia entregada siempre va a depender de lo que esté conectado en el circuito, o sea, la carga a la que tenemos conectado, llámese ustedes una licuadora, una aspiradora, cualquier cosa que funcione en una casa va siempre a depender de la potencia eléctrica, o sea, la potencia eléctrica siempre va a depender de qué está consumiendo aguas arriba.
Más concretamente, que se debe analizar esto debido a que siempre va a estar inmiscuido en la potencia eléctrica el voltaje y la intensidad. Como ustedes ya saben, la potencia eléctrica siempre depende del voltaje y de la intensidad dicha. Vamos a analizar también la fórmula fundamental que tenemos en la potencia eléctrica monofásica, y esta fórmula sí vamos a utilizarla mucho más adelante, que es una fórmula elemental, sencilla, pero que es muy útil, que yo la utilizo todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo, para poder iniciar un proyecto. Utilizamos esta fórmula. La fórmula es que la potencia es igual al voltaje multiplicado por la intensidad en el sistema que tengamos. Vamos también a analizar rápidamente, obviamente, lo que es la potencia trifásica. La potencia trifásica, obviamente, como ya sabíamos, consta de 3 tensiones alternas que transportan por un sistema de 3 conductores, y que obviamente son las 3 fases. Esas fases se denominan RST, o en algunos países, en algunos libros, en algunos textos, en algunas guías se conoce como L1, L2, L3. Yo personalmente utilizo L1, L2, L3. En este gráfico tenemos precisamente denotado en el plano cartesiano la línea del tiempo con la línea de la tensión, en donde tenemos las 3 corrientes trifásicas denotadas en color amarillo, en color azul y en color rojo. Cada una de las fases están obviamente sometidas al voltaje de línea, a la tensión de línea, a la intensidad de línea, y tiene un desfase de 120 voltios entre cada una de ellas. No vamos en esta secuencia de video tutoriales, no nos vamos a profundizar mucho en el tema del análisis de las curvas, de las tensiones, de las curvas de las corrientes, porque eso lo veremos más adelante en otro capítulo de la electricidad que también vamos a tomar, en el capítulo de la electricidad, ya no básica, pero sí de la electricidad industrial. Esto lo veremos más adelante. Asimismo, como fórmulas o como conceptos, tenemos también que indicarles de forma que para que ustedes conozcan las fórmulas de la que consta la potencia trifásica. La potencia trifásica tenemos la potencia activa, que es igual a raíz de 3 por el voltaje de línea, la intensidad de línea y el coseno del ángulo. También tenemos la potencia reactiva, que es asimismo, que se denota con la letra Q, que es raíz de 3 por voltaje de línea, intensidad de línea y el seno del ángulo. La potencia aparente se denota con la letra S, y tenemos a la raíz de 3 por voltaje por la intensidad. Como les dije, realmente no vamos a profundizar mucho en este tema, porque se nos volvería un poco complejo para analizar en el tema de electricidad básica. Esto todavía no se ve a profundidad, pero en un futuro, para que ustedes lo tengan presente, que sepan que ya lo vimos, que tenemos una pequeña o micro introducción, necesitamos saber que esto existe. Entonces, para un futuro lo veremos muy a detalle también. Vamos también ahora a analizar solamente lo que es la potencia eléctrica monofásica. La fórmula básica, como ya la vimos anteriormente, es la potencia que se mide en vatios, y es igual que la potencia que se mide en vatios es el voltaje por la intensidad. También tenemos la potencia, que es igual al voltaje al cuadrado dividido por la resistencia, y también que la potencia es igual a la intensidad al cuadrado multiplicado por la resistencia. Aquí en color azul hemos resaltado la fórmula básica, la que más se utiliza, que es la que la potencia es igual al voltaje por la intensidad. La potencia eléctrica se mide en una unidad de medida que se llama joule por segundo. Un joule por segundo es igual a un watt. O sea, en otras palabras, un joule por segundo es igual a un watt de consumo eléctrico. Por lo tanto, cuando se consume un joule de potencia, en un segundo estamos gastando o consumiendo un watt de energía eléctrica. Eso es exactamente la definición de qué es el watt, para que ustedes lo tengan presente. A continuación, vamos a ver y analizar la fórmula fundamental. La fórmula fundamental, insisto, perdónenme que insista, pero la fórmula que más se utiliza, que yo más utilizo cuando se hace electricidad básica, es que la potencia es igual a voltaje por la intensidad. Les recomiendo que esta fórmula ustedes la memoricen, porque esta van a utilizarla todo el tiempo
para iniciar un proyecto, para poder seleccionar conductores, para poder seleccionar conductos o tuberías por donde van a ir los cables o los conductores, para poder seleccionar las protecciones, para poder seleccionar las puestas de tierra, etcétera. Nos sirve para todo en lo que es electricidad en la potencia monofásica. La unidad de medida, como ustedes ya saben, es el watt. Continuamos, vamos a hacer unos pequeños ejemplos en los cuales vamos a analizar la aplicación directa de lo que es la potencia eléctrica monofásica aplicado a un problema que se da todo el tiempo. El primer problema o el primer ejercicio que tenemos es que tenemos que encontrar la potencia que consume un circuito al que está conectado un reflector LED que consume 1.5 amperios y que está conectado a una red de voltaje de 120 voltios. Lo que tenemos que encontrar es cuál es la potencia. Muy fácil, ¿no? Vamos a tener, como siempre, que sacar los datos del circuito o los datos del problema, y son que la corriente es 1.5 amperios, el voltaje es igual a 120 voltios, y lo que no tenemos y lo que tenemos que encontrar es la potencia que estará denotada en vatios. Aplicamos la fórmula fundamental, la fórmula básica, y reemplazamos datos. Por lo tanto, tenemos que 120 multiplicado por 1.5. Eso nos va a dar una potencia de consumo de este reflector LED de 180 vatios. O sea, ¿qué significa esto? Que este reflector LED que ustedes van y compran en el almacén, que consume 1.5 amperios, la potencia que maneja o la que tiene este reflector es de 180 vatios. Ese es un dato muy importante para poder trabajar en energía, como la energía eléctrica, en electricidad básica. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Vamos a calcular la potencia de un electrodoméstico que tiene una corriente de 6 amperios y su motor, que tiene una resistencia de 20 ohmios, su motor o su compresor, como lo llaman en algunos lados. Vamos a calcular también de esta forma la potencia. Los datos que tenemos son que los amperios que consume son de 6 amperios. Tenemos que el voltaje no lo conocemos. La resistencia que tiene el electrodoméstico es de 20 ohmios. Y la potencia también lo conocemos. En este caso tenemos solo dos datos y tenemos dos incógnitas, donde se nos daría un poco complicado aplicar la fórmula fundamental. Pero en este caso vamos a aplicar la fórmula del voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. De esta forma vamos a encontrar el voltaje que consume este aparato. Reemplazamos datos y tenemos que la intensidad 6 amperios multiplicado por los 20 ohmios nos va a dar un voltaje de 120 voltios. O sea, el voltaje al cual este electrodoméstico está diseñado, al cual este electrodoméstico vamos a conectarlo, sería 120 voltios. Una vez que tenemos 120 voltios, aplicamos ahora sí la fórmula fundamental, que es que la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Reemplazando datos tenemos que 120 que sacamos con la fórmula anterior multiplicado por los mismos 6 amperios que consume ese mismo motor, nos da que la potencia de este aparato, de este electrodoméstico, es de 720 vatios. Muy fácil de aplicar, y así es como se trabaja generalmente en la electricidad básica para hacer el análisis del diseño de circuitos aplicativos. Vamos a hacer también una aclaración muy necesaria, que es importantísima que se la haga, ¿no? Y es que generalmente la potencia eléctrica de un elemento consumidor nunca cambia. Siempre es importante escuchar, o verán ustedes en, no sé, en otros videotutoriales, en los grupos de Facebook, ese tipo de cosas. Preguntar, por ejemplo, que si es que un aparato, si lo conecto a 110 o lo conecto a 220, ¿en cuál de ellos me consume menos? Entonces, para aclarar esto, generalmente decimos que la potencia eléctrica nunca cambia. La potencia siempre será la misma, si tú lo conectas a 110 o 120, o un sistema trifásico, un sistema bifásico o un sistema monofásico. Eso no cambiará jamás. Lo que sí cambia, por ejemplo, es el sistema de alimentación, como te decía. O sea, puede ser un sistema de alimentación bifásico, monofásico, trifásico, con dos fases, conectado, obviamente, el elemento que consume.
Lo que cambia generalmente será, en este caso, será la intensidad de corriente y por ende los calibres de los conductores a usar. ¿A qué me refiero con esto? Si es que, por ejemplo, la potencia eléctrica de un motor, por ejemplo, que está conectado a 110, ¿no es cierto?, a 220, y ese mismo aparato tú le conectas a 220, lo que único que se divide es la intensidad que va a circular por cada uno de los conductores. En el caso de un elemento que vaya a estar conectado a un sistema monofásico, lo que cambiará será la intensidad. Toda la intensidad que estaba dividida para las dos fases ahora estará concentrada en una sola fase. Por lo tanto, el conductor que va a estar alimentando o dándole energía a ese motor o a ese elemento consumidor debería variar. Obviamente será un poco más grueso para que soporte toda la intensidad que circula por ese único cable. Eso es muy importante de saberlo. La potencia eléctrica de un elemento que consume, cualquiera que sea, en un sistema bifásico, monofásico, trifásico, siempre será la misma. Nunca cambia. Eso sí hay que tener muy presentes que nunca cambiará. Eso es ahora todo lo que vamos a nombrar en este video tutorial, no sin antes pedirles de favor que me dejen sus comentarios, que me digan qué les parece el video, que me sugieran, que me pongan todo lo que ustedes crean necesario acá abajo en la descripción. Háganme sugerencias, háganme lo que ustedes crean. Pídanme de pronto que aclare alguna cosa que de pronto no quedó claro, de pronto quieren que hablen sobre un tema específico de algún tema que de pronto estemos obviando, ¿no es cierto? También somos humanos, podemos equivocarnos y obviar. Pídanme y nosotros con gusto prepararemos ese tema y te lo explicaremos de forma correcta. El tema de consultorías también está supeditado a que si tú tienes algún proyecto y que necesitas la ayuda nuestra para poderlo realizar, con todo gusto, con toda la confianza, nos contactas y te vamos a poder ayudar, te vamos a poder asesorar para que tú puedas solucionar y hacer tu trabajo, tu proyecto, puedas salir con felicidad en tu trabajo y en tu proyecto. Todos estos comentarios, sugerencias y consultorías, por favor déjalos abajo en la cajita de la descripción. No sin antes también indicarte que estaremos subiendo mucho más información. Te invito a que obviamente revises todos los videotutoriales que tenemos hasta ahora para que sigas la secuencia de aprendizaje y que puedas irte entrenando de forma segura, de forma eficiente y sobre todo de forma muy divertida. Eso es todo ahora por este video, ¿no es cierto? Quería agradecerles por tomarse la atención. También queríamos pedirles nuevamente que se suscriban a mi canal, que le den a la campanita para que siempre estén actualizados con todos los contenidos que subimos. Vienen cosas muy interesantes, vienen ejemplos ya muy prácticos, viene ya la parte divertida, que es la parte de hacer circuitos, de hacer funcionar circuitos. A mí me gusta mucho el tema de hacer funcionar algo, la parte teórica no me gusta tanto, pero es muy necesaria para poder conocerla. Sí. Todas estas cosas también yo las voy subiendo en mi página de Facebook, cosas nuevas, nuevos productos, nuevos servicios que vamos subiendo a la página de Facebook. Así es que te pido de favor que las revises y que le des me gusta a esa página de Facebook. Y de igual manera que me ayudes dándome un like a este video para que me motive un poquito y que siga subiendo videos de forma continua. Eso es todo por hoy. En este momento te espero en el siguiente video tutorial. Te prometo que va a estar muy interesante y te adelanto algo, va a tener algo que ver con el tema de la energía, del tema del consumo eléctrico, el tema de la planilla. Así es que no te lo pierdas, te invito y te espero que en el siguiente video tutorial. Hasta la próxima. Muchas gracias.